Buenos días. Vamos a comenzar la sesión de este miércoles. En esta ocasión, la sesión de resultados del estudio de bioquímica, de análisis clínico, a cargo de sus residentes mayores. Así que, cuando queráis, adelante. Bueno, pues buenos días a todos. Somos Laura y Miguel, ambos residentes de análisis y bioquímica clínica. Y bueno, con nuestra sesión de hoy, titulada Detección de errores en la fase preanalítica, reto y realidad, queríamos introduciros un poco en el mundo de la fase preanalítica. Bueno, en todo momento el hilo conductor de nuestra sesión va a ser este rosco que creemos que representa muy bien cada una de las fases que forman parte del proceso preanalítico. Y bueno, a modo de introducción vamos a hablar de la fase preanalítica, por tanto tenemos que empezar desde el principio, que es en qué momento comienza una prueba de laboratorio. Porque una prueba de laboratorio no empieza en el laboratorio, sino que comienza cuando un clínico decide que es necesario realizar una prueba de laboratorio a un paciente y éste la solicita. En este preciso momento se va a iniciar todo un proceso que va a dar lugar a la preparación del paciente para la recogida de la muestra, la recogida de la misma, su identificación y su transporte al laboratorio, donde nosotros la vamos a recibir y la vamos a preparar para su análisis. Después vamos a procesar esta muestra y vamos a dar un resultado que en este caso se va a comunicar a todos vosotros, a los clínicos, que sois la parte interesada, que vais a interpretar ese resultado y que vais a tomar alguna decisión al respecto. Pero bueno, para entender todo esto y saber en qué punto del proceso se encuentra el proceso preanalítico, debemos de tener en cuenta y debemos de visualizar que un proceso de análisis completo va a comprender tres fases: la fase preanalítica, la fase analítica y la fase posanalítica. Vale, tanto la fase analítica como la fase posanalítica va a depender de nosotros, del laboratorio, íntegramente. ¿Y qué ocurre? Que nosotros vamos a tener un control de nuestro proceso, un control de calidad muy exhaustivo. Por tanto, el margen de mejora en este proceso va a estar limitado, puesto que nosotros nos encargamos de él y nuestro control de calidad es muy meticuloso. Pero ¿qué ocurre? Que la fase preanalítica va a estar fuera de nuestro control, va a estar fuera del control del laboratorio. Va a ser una fase muy poco estandarizada en su mayoría y la supervisión por nuestra parte va a ser difícil. Por tanto, el margen de mejora en esta fase va a ser muy amplia. ¿Y qué es a lo que quiero llegar con todo esto? Porque al final centrarse únicamente en el proceso intralaboratorio no va a ser suficiente para que nosotros podamos dar la mejor calidad analítica de nuestros resultados. ¿Y por qué es tan importante poner el foco en la fase preanalítica? Bueno, pues que está visto que del 60 al 70% de los errores en el laboratorio clínico se van a originar en este punto del proceso y además un 25% de ellos va a afectar negativamente a los resultados clínicos. Y bueno, la razón por la que es muy importante centrarse en este tipo de errores es porque se sabe que los errores preanalíticos muchas veces van asociados a una serie de consecuencias que pueden ser negativas directa o indirectamente para el paciente. Este tipo de errores se asocian con resultados incorrectos en las pruebas analíticas, que pueden derivar en diagnósticos incorrectos y que pueden traducirse tanto en retrasos como en costes innecesarios. Y bueno, la primera etapa de toda esta fase preanalítica sería la solicitud de la prueba, ese momento en el que el médico decide cuáles son las pruebas que va a solicitar y cuáles no para llegar al diagnóstico de su caso. Sobre esto, recordar que la calidad asistencial va a depender no solo de cómo se interpreta el resultado, sino de si se han elegido o no las pruebas correctas para alcanzar este diagnóstico. En este sentido, se considera que una prueba va a estar bien indicada siempre que trate de responder una pregunta clínica previa. Cuando una prueba está mal indicada, en el mejor de los casos simplemente no ocurre nada, no aporta información útil y este resultado pasa desapercibido. Pero en el peor de los casos puede generar un falso positivo, lo que puede derivar en una serie de intervenciones sucesivas a raíz de este falso resultado. Puede provocar tratamientos innecesarios y finalmente puede ser la causa de un potencial efecto adverso. Entre los factores que influyen en la solicitud de pruebas innecesarias, en primer lugar estaría la sobrecarga asistencial, que junto con el tiempo de atención limitado que se tiene para cada paciente, hace que esta toma de decisiones sea algo muchas veces automatizado. También se utilizan las pruebas de laboratorio en ocasiones como herramienta de medicina defensiva. Incluso hay ocasiones en las que el propio paciente es el que presiona al médico para solicitar una prueba en concreto. También hay casos en los que la incertidumbre clínica o el miedo a omitir un posible diagnóstico importante hace que se aumente el número de pruebas que se solicitan.
y también hay una cierta sensación de alta accesibilidad y de bajo coste de las pruebas de laboratorio que se hace que se soliciten más fácilmente. Toda esta situación lo que ha hecho es que en los últimos 3 años el volumen de peticiones que nos llegan al laboratorio haya ido aumentando de forma sostenida. En 2025 rondábamos entre 3.500 y 3.800 peticiones diarias y la consecuencia directa de esto es que cada vez tenemos menos tiempo real para validación de cada una de las peticiones de cada paciente. Los riesgos asociados a esta situación son que cada vez hay una mayor probabilidad de falsos positivos, con el riesgo de mayor sobrediagnóstico, de mayor riesgo de iatrogenia y de intervenciones innecesarias, lo que acaba derivando en más derivaciones y más revisiones. Todo esto en conjunto lo que hace es que aumente todavía más la sobrecarga asistencial y que cada vez haya menos tiempo para dedicar a los pacientes que de verdad podrían beneficiarse de todos estos recursos. Un ejemplo de esto sería la vitamina D. Como sabéis, las últimas guías clínicas desaconsejan totalmente el cribado poblacional del déficit de vitamina D. Se considera que es una prueba que está restringida exclusivamente para aquellos pacientes que se encuentran dentro del grupo de riesgo, como pueden ser aquellos con un aporte inadecuado a través de la dieta o con patologías que afecten al metabolismo de la vitamina D o fármacos que puedan interaccionar con el mismo. Y en contraste con esto nos encontramos los datos del año pasado, los que vemos que 1 de cada 5 de las peticiones totales que nos llegaban al laboratorio incluían vitamina D dentro de la petición. La consecuencia directa que puede tener esto es, o se pudo ver el verano pasado, en un caso en Baleares, donde se detectaron más de una decena de intoxicaciones por vitamina D, y este sería un ejemplo concreto pues, de cómo este uso irracional de una prueba diagnóstica puede acabar derivando en casos de sobrediagnóstico, de medicalización y, en este caso, de suplementación innecesaria y no controlada por el propio paciente. Una vez que el médico ha decidido qué pruebas va a solicitar y cuáles no, pues el siguiente paso natural es la preparación del paciente, es decir, todo lo que ocurre antes de que se extraiga la muestra como tal. En este sentido, el ejemplo más icónico es el ayuno. Cuando hablamos aquí de ayuno analítico, nos referimos a ayuno metabólico y, por tanto, solo se recomienda el consumo de agua antes de la analítica. No se recomienda el consumo de café, ni de leche, ni de otras bebidas. Tampoco se recomienda fumar ni hacer ejercicio físico antes del análisis. Y esto es importante no solo porque va a modificar directamente algunos parámetros de la propia analítica, sino porque nosotros lo que queremos es que se cumplan una serie de condiciones basales, en este caso metabólicas, para que pueda haber una comparabilidad de resultados entre un análisis y otro, especialmente cuando estamos en el caso de un seguimiento de un paciente. Otro ejemplo típico de preparación del paciente es la actividad física. Sabemos que un ejercicio físico intenso antes de una prueba de laboratorio pues, va a producir una activación simpática con una respuesta inflamatoria. Va a haber cambios en la distribución del volumen plasmático y va a haber un fenómeno de hemoconcentración que haga que se alteren algunos parámetros. Y también puede haber microlesiones musculares, que todo esto en su conjunto puede alterar parámetros como las transaminasas, los leucocitos, la creatinquinasa, LDH, creatinina o fósforo. Lo importante que hay que tener en cuenta respecto a esto es que todos estos cambios van a ser fruto de un proceso completamente fisiológico, pero que si no se tiene en cuenta se puede malinterpretar este resultado y simular una falsa patología que realmente el paciente no padece. Otro ejemplo de preparación del paciente serían los cambios posturales antes de la extracción de la muestra. En este caso sabemos que también hay fenómenos de hemoconcentración y que por tanto se pueden alterar algunos parámetros y por tanto la recomendación respecto a esto es que la toma de muestra ocurra siempre después de haber mantenido al menos 15 minutos en la misma posición. Estos serían ejemplos generales de la preparación del paciente, pero realmente cada determinación de laboratorio puede llevar asociada una serie de condiciones previas que deben cumplirse para garantizar la fiabilidad de los resultados y por eso en el gestor documental hemos subido fichas o documentos
con la información para que sea accesible para los pacientes y que se puedan cumplir esta serie de condiciones. Lo siguiente que ocurre dentro de esta fase preanalítica es ya la recogida de muestras. Como sabéis, en el laboratorio tenemos muchos tipos de tubos diferentes, cada uno lleva asociado un aditivo o cumple con unas características o unas funciones concretas, y es importante que cada prueba se lleve a cabo en el tubo concreto, porque de no ser así puede ser causa de que se rechace directamente el resultado. Y como somos conscientes de que son muchas pruebas y hay mucha variedad de tubos, pues también tenemos accesible una guía con todos los contenedores en la que se asocia el nombre de cada prueba con el tubo asociado a cada prueba. Respecto a la recogida de muestras, también es importante, y ha sido una recomendación clásica, el cumplimiento del orden de llenado de los tubos. La razón de esta recomendación es evitar, en la medida de lo posible, que haya contaminación cruzada entre los aditivos de un tubo y los del tubo siguiente, aunque es verdad que actualmente con los sistemas de extracción de muestras modernos que son cerrados, pues esta contaminación cruzada es cada vez más inusual. Lo que sí que es algo habitual y nos solemos encontrar en el laboratorio son las contaminaciones por transferencia de muestras entre un tubo y otro. Esto sería un ejemplo de una muestra contaminada con néctar potásico, donde vemos que los valores tanto de potasio como de calcio están totalmente alterados, y cuando nos encontramos con esto y sospechamos de una posible contaminación, solicitamos una nueva muestra, y en este caso vemos como la segunda muestra muestra unos valores totalmente normalizados. Otro caso de contaminación sería la contaminación de muestras por infusión activa. Respecto a esto, recordar que la sangre que se extrae cerca de una vía no va a representar el estado del paciente, sino que va a ser una mezcla de la muestra de la sangre del paciente con la infusión que está entrando. Por eso se pueden producir alteraciones analíticas graves, tanto por dilución como por aporte de analitos. Y respecto a esto, la recomendación es que siempre que estemos ante una perfusión activa, que la muestra se obtenga del brazo opuesto, y en el caso de que esto no sea posible, pues que se suspenda temporalmente la infusión y que la extracción se lleve a cabo en una vena situada por debajo de la vía para evitar esta contaminación. Esto sería un ejemplo de una contaminación con nutrición parenteral, donde vemos que los valores tanto de glucosa como del índice lipémico o los iones están también completamente alterados. Sospechamos una contaminación, solicitamos nueva muestra y vemos que realmente los valores del paciente son completamente normales. Y este sería pues, otro ejemplo de contaminación, en este caso con suero salino. Y aquí lo que ocurriría es que algunos análitos aparecen disminuidos debido al efecto de la dilución del propio suero, mientras que otros análitos como el sodio y el cloro pues, se disparan y aparecen elevados. Todos estos ejemplos son casos muy evidentes donde para nosotros es muy fácil identificar que hay contaminación, pero es verdad que hay una zona gris donde nos puede costar más identificar si existe contaminación o no, y por eso es muy importante que se cumplan todas estas recomendaciones para evitar en la medida de lo posible generar un daño en el paciente. En cuanto a la monitorización de fármacos, recordar que los rangos terapéuticos se han establecido bajo unas condiciones concretas y estandarizadas de muestreo. Generalmente lo que se busca es la concentración en valle una vez que se alcanza el estado estacionario. Y mencionar que los riesgos que pueden aparecer por recoger la muestra en el momento o en la forma inadecuada son que aparezcan niveles falsamente elevados o falsamente disminuidos, es decir, niveles supraterapéuticos o infraterapéuticos, que se interpreten erróneamente, que se decida un ajuste posológico erróneo y que esto genere tanto toxicidad como fracaso terapéutico según el caso. Por eso la recomendación respecto a esto es que la toma de muestras se debe producir en los 30 minutos previos a la siguiente dosis del fármaco. Bueno, Miguel en todo momento nos ha estado hablando de recogida de muestras en el caso de que se produzcan en el propio hospital esa recogida. Pero ¿qué ocurre? Que hay casos especiales en los que la recogida de muestras va a empezar en el propio domicilio del paciente. Y un claro ejemplo de ello es el sistemático de orina. Que ¿cómo se ha recolectado esta muestra? ¿Cómo se ha recogido? Pues existe una amplia variabilidad. Entonces, por ello es muy importante transmitir al paciente las instrucciones para su correcta recogida, que como todos sabemos,
La muestra ideal para un sistemático de orina es la primera orina de la mañana, hay que coger el chorro medio y, muy importante, posterior a la higiene genital. Y esta higiene se debe realizar solo con agua, nada de jabón. En las últimas guías publicadas sobre urianálisis, que fueron en el año 2023 por la FLM, que es la Sociedad Europea de Laboratorio Clínico, es un dilatado documento en el que, entre otras muchas cosas, se confirma que una recogida de muestra correcta va a disminuir en un 20% los falsos positivos en los cultivos de orina. Y bueno, ¿cómo se vería en el microscopio una muestra de orina mal recogida? Pues como estas dos imágenes que os ponemos aquí. Una muestra de orina que no ha sido correctamente recolectada va a tener una gran cantidad de células epiteliales, que son células de gran tamaño y que a nosotros nos van a impedir ver con claridad el fondo del sedimento. Además, estas células provienen de la vagina y de la uretra distal y en pocos casos tienen relevancia clínica. Y bueno, estas serían 3 imágenes que nos ponen de ejemplo cómo 3 muestras de orina han sido correctamente recogidas en el domicilio del paciente. Al final no vemos ninguna célula epitelial y nos permite ver con total claridad cuáles son los elementos formes de la orina, lo cual a nosotros nos va a facilitar muchísimo el análisis. Y bueno, las muestras de orina también el tiempo transcurrido antes del análisis va a ser crítico. En esta tabla que os ponemos aquí hay algunos elementos que a temperatura ambiente no van a tener una estabilidad superior a 24 horas. Por tanto, es muy importante que todas las muestras de orina queden procesadas en el mismo día de su recogida y su procesamiento ideal es inferior a 2 horas tras su extracción. Con el transcurso del tiempo también puede aparecer falsa cristaluria, que esto se produce debido a que la orina se concentra y una bajada de la temperatura. Estos cristales sedimentan y nos pueden aparecer estos cristales en el sedimento. De izquierda a derecha son cristales de ácido úrico, de fosfato triple y cristales de oxalato. Y bueno, ya hemos hablado de todo el proceso de recogida de muestras y ahora ¿qué ocurre? Que estas muestras deben de ser transportadas hasta el laboratorio. Existen, a grosso modo, como 2 puntos desde los que nos pueden llegar las muestras a nosotros. Desde el punto de extracción periférica, que son los pacientes de especializada y de primaria, en el que el paciente acude a su centro de salud más cercano, se pincha la muestra y son transportadas estas muestras hasta nuestro laboratorio. Mientras que el otro punto, desde el que nos llegan las muestras, es el transporte desde el punto de extracción del hospital, que son muestras de urgencias y de hospitalizados, que son muestras, pues como he dicho antes, extraídas en el propio hospital y que nos van a llegar por medio de un celador o de tubo neumático. ¿Y por qué es importante hablar de este transporte de muestras hasta el laboratorio? Porque es un paso crítico del proceso preanalítico, ya que puede tener un impacto, algún tipo de impacto en los resultados de las pruebas. Primero nos vamos a centrar en el transporte del centro de extracción periférica. Al final, un centro de salud puede estar muy alejado o bastante alejado de nuestro laboratorio. Por tanto, todo ese proceso de transporte debe estar correctamente monitorizado. ¿Para qué? Porque a nosotros nos interesa tener un registro de la temperatura del transporte, que no debe superar los 15 grados, y del tiempo de transporte, que debe ser el mínimo para evitar en la justa medida el metabolismo celular, que luego hablaremos de él. ¿Qué tenemos en el laboratorio para monitorizar todo este proceso? Pues neveras inteligentes con microchips, como este que vemos aquí, ¿vale? Que al final va a estar recogiendo durante todo el transporte información de la temperatura y del tiempo y nos lo va a volcar a una aplicación donde nosotros tenemos acceso. El sistema nos va a dar una alarma cuando el tiempo de transporte sea superior a 120 minutos y la temperatura sea superior a 15 grados. Bueno, ese es un ejemplo que os hemos puesto sobre la ruta 1 que pasa por esos pueblos que os pongo ahí abajo. Se dio el 10 de febrero y nos arroja 2 alarmas de temperatura debido a que hay puntos del proceso en el que la temperatura de transporte sobrepasa los 15 grados y el tiempo de transporte total superó en 33 minutos el que nosotros tenemos como estipulado. ¿Y por qué es tan importante que este tiempo de transporte sea el inferior, el menor posible? Pues porque al final el tiempo que la muestra pase sin centrifugar va a hacer que se produzca un metabolismo celular post-extracción, que es un proceso que se produce de manera in vitro. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Las células de nuestra sangre van a estar en contacto con el suero. ¿Esto qué hace? Que la célula siga respirando, siga produciendo el metabolismo celular, se consuma la glucosa y este proceso va a generar piruvato y lactato, que son ácidos. Al final la muestra se acidifica y se rompen las células. Estas células van a liberar al exterior enzimas y iones intracelulares, como son la LDH, el potasio, el fósforo. Y bueno, aquí os traigo un claro ejemplo de una muestra que, bueno, me vino en una guardia, nos vino como una muestra normal, fue procesada normalmente y nos encontramos con estos resultados. Una glucosa indetectable, un potasio de 6,6, un fósforo también muy elevado y una LDH muy elevada. Claramente se trata de una muestra que fue olvidada en un punto de extracción
y ha habido un tiempo excesivo entre su recogida y su centrifugación. Y, por tanto, ocurre todo esto de que se produce el metabolismo celular y salida de iones y enzimas intracelulares. Bueno, hemos hablado del transporte de muestras desde el punto de vista de estación periférica, pero este tipo de transporte también va a ser crítico dentro del propio hospital. Y un claro ejemplo de ello son las gasometrías. Al final, una demora en el procesamiento de una gasometría de más de 30 minutos puede tener un impacto negativo en el pH, en la PO2 y la PCO2. Y otro de los factores que tenemos que tener en cuenta, un factor preanalítico, antes de su procesamiento, es que la gasometría debe estar correctamente homogenizada. Y esto nos va a permitir que, nos va a garantizar que el hematocrito va a ser homogéneo a lo largo de toda la jeringa, porque si no ocurre, bueno, como os he puesto en el ejemplo de la imagen de la izquierda, una gasometría que están correctamente diferenciadas dos fases, la fase celular, que es la de abajo, y la fase del suero. Si la jeringa la pipeta de muestra de nuestro analizador coge la muestra en la parte de abajo, al final el hematocrito y la hemoglobina van a salir falsamente elevados, porque va a pinchar en una célula, o sea, en una parte en la que la porción celular es falsamente elevada. Por tanto, al final esto es un ejemplo muy visual, pero se pueden generar microgradientes que sean invisibles a nuestros ojos y por ello se produzcan falsos incrementos de hematocrito, incrementos o descensos de hematocrito y hemoglobina. Vale, hemos hablado de... Bueno. Y bueno, una vez que la muestra ya se ha transportado y ha llegado al laboratorio y la hemos recibido, pues el siguiente paso es el procesamiento de la muestra. El procesamiento de la muestra no ya en la fase analítica como tal, sino una serie de intervenciones previas que hacemos antes del análisis, concretamente para asegurarnos de que la muestra cuenta con unos criterios de calidad lo suficientemente decentes para que podamos considerar que los resultados no van a estar interferidos. Para hacer esto, contamos con los índices Hill, que son 3 medidas objetivas en las que nos basamos para ver si existe o no interferencia preanalítica. Y lo que analizamos son las 3 interferencias más habituales en el laboratorio, que son la hemólisis, la ictericia y la lipemia. La hemólisis va a generar una interferencia por la liberación de análitos intraeritrocitarios, es decir, al romperse los hematíes se libera el contenido al plasma y, por tanto, aumenta la concentración. Y también por interferencia espectrofotométrica, porque se libera la hemoglobina de dentro de los hematíes y esto va a generar, puede alterar la medición de otros análitos. Este tipo de interferencia también se puede ver en casos de ictericia, en los que la concentración de bilirrubina es muy alta. Y en el caso de la lipemia, pues este aumento de triglicéridos y de otros lípidos va a aumentar la dispersión de la luz, que es el principio físico en el que nos basamos para determinar muchos análitos y, por tanto, también puede generar interferencias. Un ejemplo clásico un ejemplo concreto de cómo afectan estas interferencias, concretamente la hemólisis, a un analito sería este, en el que tenemos distintos tubos con muestra de paciente con concentraciones crecientes de hemoglobina y vemos cómo un potasio en condiciones basales sin hemólisis pasa de ser de 4,1 a superar el límite superior de referencia debido a esta interferencia preanalítica. Y bueno, la manera que tenemos en el laboratorio de trabajar con todo esto es, siempre que llega una muestra de suero o de plasma al laboratorio, medimos estos 3 índices y en función del resultado, pues aplicamos una serie de protocolos y de reglas automatizadas que nos van a ayudar a tomar decisiones. O bien anulamos el resultado porque consideramos que no aporta información o que puede causar un error importante en la interpretación, o incluimos un comentario que aparezca en el informe para avisar al médico de que esta interferencia existe y de que tiene que interpretarla con precaución. Vale, y siempre para nosotros es importante que una vez que la muestra llega al laboratorio, se registre automáticamente en nuestro sistema informático de laboratorio, que lo que nos va a permitir es garantizar la trazabilidad del proceso, debido a que nos permite tener un seguimiento a tiempo real de las muestras que han llegado al laboratorio. Todo ello para evitar retrasos, mejorar la eficiencia y reducir la incertidumbre. Al final nosotros, ante la pregunta de en qué punto del circuito se encuentra nuestra muestra, para responder a ella tenemos un middleware que al final no deja de ser un programa informático que nos dice a tiempo real en qué punto se encuentra la muestra, a qué hora ha pasado por cada
punto del proceso, etcétera. Y bueno, hasta este punto somos ya expertos de la fase preanalítica, del proceso, de cada uno de sus pasos, etcétera. Pero esto no termina aquí, debido a que nosotros como laboratorio nos interesa saber el impacto que tienen esos errores preanalíticos. Y para poder conocer esto tenemos los indicadores de calidad, que al final nos permiten evaluar el rendimiento que tiene el proceso preanalítico en nuestro medio. Para ello, nosotros como laboratorio tenemos como que somos muy proactivos ante identificar fuentes de errores para que nos permita la mejora continua, ya que creemos que lo que no se puede medir, lo que no se mide, no se puede mejorar y todo aquello que no se mejora se degrada siempre. Nosotros participamos en un programa de garantía externa de la calidad que es ofertado por SEMEDLAB, que es la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio, en la que nos permite compararnos con otros laboratorios a nivel nacional en materia de preanalítica. Vale, se ha hablado de indicadores de calidad, pero ¿qué son estos indicadores de calidad? Vale, pues por poner un ejemplo, a nosotros nos interesa saber el número de muestras que vinieron contaminadas el año pasado, durante el periodo de 2025. Bueno, pues nuestro sistema informático de laboratorio nos ofrece la oportunidad de acceder a esas muestras que fueron contaminadas, al número, contaminadas por ETA, por nutrición parenteral, por todos los tipos de contaminación. Al final, el sistema informático nos da el resultado de que durante el periodo de 2025, 594 muestras estuvieron contaminadas, pero tenemos que tener un punto de referencia y ese va a ser el número total de muestras que en 2025 tuvieron susceptibilidad de ser contaminadas, que son todas aquellas de hospitalizados y de urgencias, que al final son los pacientes que tienen fluidos de infusión. Este valor nos da, dividiendo las 394 muestras contaminadas con las 321.932 muestras que fueron susceptibles de tener contaminación, nos da un indicador de que un 0,2% de ellas salieron contaminadas, que al final es un indicador ínfimo, que está súper bien, pero no debemos de perder la perspectiva de que al final fueron 594 pacientes que tuvieron un impacto negativo debido a esta contaminación. Todo ello va a retrasar el tiempo de respuesta. Nosotros nos vimos forzados a pedir una segunda muestra, lo cual supone mayor riesgo de anonimización y todo ello supone un mal gasto de recursos, lo cual se traduce en una falta de eficiencia y rendimiento y que va a afectar a la seguridad del paciente. Vale, este es un ejemplo de un indicador de calidad que nos hizo mejorar. Al final, nosotros vimos que el número de peticiones incompletas con los que el paciente llegaba a consultas y con la analítica sin completar era muy elevado. Por tanto, nosotros desarrollamos un protocolo de segunda extracción en el que nuestros secretarios llaman al paciente para que acuda a su centro de salud más próximo y se extraiga la muestra para nosotros poder terminar, poder hacer que la petición sea completa y el paciente llega a la consulta con todo hecho. En el periodo, durante el segundo semestre de 2024, el número de peticiones incompletas fueron de 603 y tras implantar este protocolo de segunda extracción, 326 pacientes pudieron llegar a consulta con la analítica completa, lo cual supone un aumento del 50%. O sea, con respecto al número de peticiones incompletas, más del 50% de los pacientes pudieron llegar a consulta con la analítica completa. Y bueno, por poner más ejemplos, más indicadores de calidad, los errores de identificación durante el último semestre de 2025 fue de un 0,71 por 1000, que al final es un valor que es bajo, está por debajo de los estándares, pero bueno, al final es un error de identificación, es clave poder identificarlo debido a que pues las consecuencias adversas pueden ser muy graves. Los suelos hemolizados en urgencias durante diciembre de 2025 fue del 4,8%, es un indicador que se mantiene muy estable en el tiempo y también estamos bien en este. Y luego las extracciones no confirmadas en laboratorio de urgencias en el mes de diciembre de 2025 fue de un 1,2%. Al final, para nosotros, el registro de la fecha, de la hora exacta a la que se ha recogido la muestra y de la enfermera que realmente ha recogido esa muestra va a ser muy importante para ayudarnos a seguir la trazabilidad del proceso. Y bueno, obviamente podemos detectar muchas cosas, la hemólisis, las muestras que nos llegan coaguladas, cuando la muestra es insuficiente, los tiempos excedidos de respuesta por nuestra parte. Pero siempre van a existir barreras y no siempre vamos a poder detectar retrasos invisibles, fallos en la recogida de muestras, como por ejemplo cuando a un paciente no se le coge el fármaco y no se le monitorizan los valores en niveles valle, errores de identificación del paciente. Todo ello hace que si no se detecta, no se puede medir, si no se puede medir, no se sabe la dimensión del problema y esto no nos va a permitir mejorar. Y bueno, para terminar, mensaje para llevar a casa, muy importante que nos quedemos con que la fase preanalítica suele estar fuera del control directo del laboratorio y va a tener un enorme impacto en la seguridad del paciente.
Además, esta fase es un proceso compartido, no va a depender de vosotros los clínicos, tampoco va a depender solo de nosotros, sino que es un proceso asistencial común. Y bueno, al final, como mensaje clave, un buen resultado analítico va a empezar antes del tubo y se va a interpretar mejor cuando todos entendemos cómo se ha obtenido. Esta es la bibliografía y nada, muchas gracias a todos. ¿Una pregunta? ¿Un comentario? Bastante trabajo, ¿eh? Una sesión excelente, que no todo es no solamente la muestra, sino preparar pacientes es importante y elegir bien qué pinchar y a quién pinchar. Así que las indicaciones es un poco pesado con ellos siempre por delante. Lo dicho, si no hay preguntas, comentarios, pues muchísimas gracias por la sesión excelente y al resto nos vemos la semana que viene. Gracias por venir.